Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos a la Mesa de Jesús, donde aquí estamos buscando conocer más a Jesús a través de la Biblia. Y hoy vamos a empezar una nueva serie viendo la epístola a los Hebreos, que honestamente estamos platicando de esto antes de que empezamos a grabar, de que yo no conozco muy bien, la verdad, Hebreos. Bueno, lo he leído varias veces, pero yo diría que otros libros como libro de los Romanos, la carta a los Romanos o Efesios, los he estudiado a más profundidad, y aquí Hebreos estoy muy emocionado de poder estudiarlo a más profundidad contigo, Doc, porque para los que no saben, Doc, que estudió su doctorado en Fuller, en teología, esta fue como hiciste un estudio profundo de Hebreos para terminar Fue mi tesis tus doctoral. estudios, ¿correcto? Sí, mi tesis doctoral fue sobre Hebreos, mirando la misión de Dios, la misión de Jesucristo y la misión del pueblo de Dios en Hebreos, y comparándolo con otros documentos en cuanto a la misión de Dios, de Jesucristo y otra vez del pueblo de Dios. A mí me fascina, de verdad que sí. Yo soy una de esas personas que en cuanto a lo que es Hebreos, y muchos lo saben, especialmente mi esposa, Lena, ella sabe, cuando hablan de Hebreos, escuchamos un estudio y solamente dicen Hebreos, me despierto. Si estaba medio dormido, me despierto y digo, wow, qué bueno. Y por eso me fascina, de verdad, es un documento y creo que vamos a aprender todos de la profundidad y la finalidad de lo que es Dios habiendo hablado. Si quiere podemos mirar un poquito, si no, Elliot, mira tú y ayúdanos a entender lo que vamos a mirar en esta serie. Sí, pues como bien dices, Doc, sí, como el Doc estudió aquí muy bien para su tesis doctoral, yo estoy muy emocionado para poder profundizar en este libro junto con usted. Y vamos a enfocarnos en sí en los primeros 3 versículos, primeramente, porque no queremos apresurarnos y nada más ir de pasada. Queremos poder tener tiempo para profundizar en cada cosa que se menciona aquí, bueno, lo mejor que podamos. Y en los primeros 3 versículos de Hebreos, hay tanto ahí que vamos a dividirlo en 7 partes, porque pues aquí nos gusta el número 7, creo. Siempre andamos dividiendo todo en 7 aquí en este podcast. Vamos a hablar sobre Jesús como el Hijo. Primeramente, que el Hijo habla por el Padre, que es lo que vamos a ver el día de hoy. El Hijo es el heredero. El Hijo refleja la gloria de Dios. El Hijo es la representación exacta de la naturaleza de Dios. El Hijo sostiene todas las cosas. El Hijo hizo purificación por nuestros pecados. Y últimamente vamos a ver cómo el Hijo se sentó a la diestra de Dios en majestad, que eso va a ser muy interesante, me imagino. Pero el día de hoy, como ya dijimos, vamos a hablar cómo el Hijo habla por el Padre. Y voy a leer primero los 3 versículos y después se lo paso a usted, Doc, para que nos ayude a comenzar. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, Doc, mucho ahí en 3 versículos. ¿Por dónde comenzamos? Vamos a comenzar en el principio, ¿verdad? Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Primeramente nos habla del pasado, el presente y también del futuro, y eso vamos a mirar. Y
Cuando dice que Dios ha hablado, no solamente es que Dios habla, vamos a decirlo, con una voz audible. Hay veces que vemos tanto en la Biblia como podemos notar también a través de la historia aún hoy en día, momentos en los cuales Dios habla a personas de una manera audible. Hay personas que han escuchado la voz de Dios, pero no se limita a eso, sino es de diferentes maneras, ¿verdad? Y de muchas ocasiones y de muchas maneras. Y aquí dice a los padres. Cuando habla de los padres, se está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Y también en muchas Los padres de la maneras. fe. Exactamente, exactamente. Entonces Ujú. podemos ver cómo aquí Dios ha hablado, está hablando y continúa hablando a través de muchas maneras. Vamos a mirar la Biblia un segundito. Uno de los padres, para decirlo Mm. de cierta manera, es Abraham. Vemos en la Biblia, en Génesis capítulo 12, por ejemplo, como Dios le habla a él, le da una promesa. También otro padre o otro en el cual Dios ha hablado es Moisés, el pueblo de Israel, el rey David, que nos habla del pacto que Dios ha hablado. Entonces, eso es una de las maneras en la cual Dios ha hablado no solamente a Israel, sino también a la iglesia, ¿verdad? El pueblo de Dios en su totalidad a través de momentos históricos y personas históricas. Pero también reconocemos que Dios habla, ha hablado y continúa hablando a través de su palabra, ¿verdad? La palabra escrita, para decirlo de una cierta Ujú. manera, porque estos personajes bíblicos que mencioné hace un rato, todos ellos están en la Biblia. Y vemos como Dios ha hecho un pacto, pero también habla a través de la Biblia. Por eso nosotros sabemos quién es Abraham, quién es Daniel, quién es Ezequiel y tantos profetas. Entonces creo que es importante ver cómo el autor nos habla de la fidelidad de Dios en hablar, pero hay veces que personas dicen, escucho esto bastante, me encantaría que Dios me hablase, ¿verdad? O cómo es que Dios te habla a ti y no Ujú. me habla a mí. Sí. Todos, mira, yo creo a través de toda la historia humana, tanto para los creyentes como el pueblo de Dios, Dios siempre ha hablado, continúa hablando, pero hay veces que nosotros no escuchamos, Ujú. que no es problema de Dios hablar, de estar involucrado Así en es. nuestras vidas, sino hay veces que puede ser por nuestra rebeldía, que no queremos escuchar a Dios, no queremos Ujú. obedecer a Dios, no queremos caminar con Dios. Pero sin embargo, el autor Mm. de Hebreos aquí nos dice de una manera bien clara en la manera en la cual Dios está involucrado en la creación y con personas y con la humanidad. Sí. Me encanta como dices, lo que cuando hablamos de que Dios habla, nos estamos refiriendo específicamente a una voz audible, como una boca, como nosotros que Ujú. dice palabras en un lenguaje para comunicar ideas o conceptos o sentimientos, pero que se está revelando a nosotros de diferentes maneras, ¿no? O que Dios nos habla, como bien dices, a través de su palabra, Dios nos habla a través de sus acciones, de lo que hace y en el Antiguo Testamento vemos que Dios habla de muchas maneras, a veces a través de ángeles, a veces sí También. les habla con una voz audible que suena como un trueno fuerte y poderoso, pero lo que para mí es curioso es de que él habla a través de humanos, ¿no? Que para mí a lo Ujú. mejor no es lo más ideal que yo podría pensar, ¿no? Diría, pues si Dios nos quieres hablar, pues escríbelo en el cielo y todos lo podemos leer, ¿no? Así no hay confusión de que si lo dijiste tú o no, pero en el Antiguo Testamento Dios vemos que siempre le encanta obrar a través de la humanidad y escoge a estos profetas, o como aquí vemos los padres de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, y habla a través de ellos, a través de los profetas. Pero, ¿qué significa eso, Doc? Cuando acabamos de leer el primer versículo que dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, como vimos, hay diferentes maneras en las cuales Dios habla, a los padres por los profetas,
pero ahora en estos últimos días ha hablado por su Hijo. Entonces como que hay un contraste de que antes Él hablaba por medio de los profetas, pero ahora Él ha hablado por su Hijo. ¿Qué significa eso? Porque significa que ya no existe la profecía, porque muchos usan ese versículo para argumentar eso. Significa que Dios ya solamente habló a través de Jesús. ¿Qué significa ese contraste? Que antes hablaba por los profetas, pero ahora se ha hablado por su Hijo. Yo creo que hay varias cosas que podemos aprender aquí de esto. Primeramente que Jesús, ¿verdad? El Hijo, la encarnación es la palabra final de Dios, en el sentido que primeramente si nos recordamos en Mateo, cuando a Jesús le acusaron, ¿verdad?, de abrogar o romper la ley, él dijo, yo vengo a cumplir. Entonces vemos el cumplimiento de lo que Dios había prometido, tanto en Génesis capítulo 3, verso 15, el Mesías, ¿verdad? Que Jesús es el cumplimiento, la finalidad de lo que Dios había hablado y prometido. Y lo notamos también en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Donde el final de los tiempos, Jesús es el que es en realidad no solamente el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero también es el juez. Juan capítulo 5, si me recuerdo bien, nos habla de que Jesucristo, ¿verdad? El Padre dio todo el juicio a su Hijo Jesucristo, que el Padre no juzga, sino Jesucristo. También notamos que en el nombre de Cristo toda rodilla se va a doblar y confesar que Jesús es el Señor para gloria del Padre. Entonces creo que es el proceso histórico, tanto a través de la historia humana, para decirlo de una manera, pero también la historia de del cumplimiento de las promesas de Dios, que ya después de Jesucristo no hay, me gustó mucho cuando dijiste revelación, no hay más revelación, no hay más grande revelación que Jesucristo. Por ejemplo, en el Islam, con todo respeto, ¿verdad? A personas y sus creencias, pero en medio de todo esos musulmanes, ellos dicen, pues mira, nosotros creemos que Jesús es un profeta, ¿verdad? Y yo sé que ninguno de nosotros diría, pues no, eso no es cierto. Pero sin embargo, ellos piensan, de acuerdo a sus estudios y el Corán y su fe, dicen, pero Jesús solamente era el profeta que vino para Israel, pero hay uno mayor que es Mahoma. Sin embargo, cuando miramos no solamente la carta, pero estos versos, vemos que Jesucristo es la revelación máxima de Dios a la humanidad. Y creo que esto es muy importante también. Por ejemplo, hay otros que piensan que hay otros profetas mayores que Jesús o revelaciones más importantes que Jesús. Pero sin embargo, el autor aquí de Hebreos para mí dice clarísimo que no hay más revelación o revelación más grande que Jesucristo. Sí, Jesús dice en Juan 14:9, si me has visto a mí, Sí. has visto al Padre. ¿No? Él viene, como dices, a revelar quién es el Padre, quién es Dios, últimamente porque Él es Dios encarnado, que ha venido a nosotros para mostrarnos quién es, ¿no? Y eso es lo que significa cuando hablamos de que Dios habla, de que Dios se está revelando a nosotros. Y yo creo que he escuchado a mucha gente que dice, pues yo creo en Dios, pero tienen una imagen de Dios como un Dios distante, ¿no? Que Él lejos, que Él creó todo y lo está observando y te está como que juzgando desde lejos y dice, a ver, lo hiciste bien, lo hiciste mal, como que yo te animo y te aplaudo, ¿no? Como si estuviera viendo un partido. Y yo creo que yo también a veces he pensado de que Dios actúa de esa manera, creciendo a veces como que yo tenía una idea de que Dios solo estaba aquí para observar, de que Él no está involucrado en su creación, y vemos lo contrario en las Escrituras, vemos lo contrario específicamente si ves a Jesús, de que Dios está tan
involucrado en su creación y en la humanidad y en su pueblo, de que Él vino a nosotros para poder salvarnos, vino a nosotros para poder hablarnos, revelar quién es. Y ¿usted qué piensa de eso, Doc? De esos que solamente piensan de que es un Dios que no es personal, de que no está involucrado con nosotros. ¿Y por qué cree que esto confronta esa ideología? Pues cuando miramos, especialmente cuando no esta semana, ¿verdad? En este episodio, pero en otros episodios vamos a ver de personas, por ejemplo, solamente uso el capítulo número 11 de Hebreos como un ejemplo, cuando hay una lista de diferentes personajes bíblicos, pero también históricos. No nos olvidemos que cuando habla, por ejemplo, de Moisés, habla de Josué, habla de David, habla de tantas personas, ¿verdad? Es un momento histórico. Son personas que vivieron, que caminaron en la tierra, ¿verdad? La cual estas personas fueron usadas grandemente por Dios. Cuando la Biblia nos habla de Pedro, nos habla de Pablo, de César, etcétera, todas estas personas vivieron y vivieron aquí. En otras palabras, que son personas históricas, no es una fantasía, como si uno es un invento, como vamos a decir Mickey Mouse o un cuento de Hades, sino todo lo contrario. Y creo que por eso es tan importante entender estos primeros 3 versículos, porque nos ayudan a entender que Dios no solamente es creador, porque hay personas que uno le puede hablar un poquito y dice, oh no, yo creo que Dios creó todo, que es un buen paso, pero aquí habla mucho más a fondo de todo eso, que no solamente Dios creó todo, pero sino que Dios está involucrado en todo y lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, que hay un plan de Dios para la humanidad. Y creo que eso debe de ser muy alentador para nosotros. Y si hay alguien que nos escucha y duda sobre lo que estamos diciendo, ¿verdad? Con gusto te invitamos o les invitamos a que puedan escudriñar o ver en las escrituras mismas lo que nosotros estamos comentando aquí. Así es. Y es la diferencia entre teísmo y deísmo con D, ¿no? El deísmo con la letra D de dedo es esa idea de que Dios es un Dios, pero está lejos, y teísmo es lo que nosotros creemos que es un Dios que es personal, que está involucrado en esta creación. Y Doc, me había mencionado antes de que empezáramos a grabar que querías hablar de también Hebreos capítulo 12. Ahorita hablar sobre ese versículo que... sí, ¿por qué no lo lees entonces? Hebreos 12, versículo, ¿qué era? 25, 26 por ahí, sí. Ok. Que también está hablando de cómo Dios habla. Dice Hebreos 12, versículo 25. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar, es versículo 26. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Es el versículo 25. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. ¿Qué significa eso, Doc? Pues ahí es una cita o referencia al Antiguo Testamento de cuando Israel estaba en el desierto en el Sinaí, ¿verdad? Y si miramos cómo el pueblo de Dios había rechazado lo que Dios había hablado a través de Moisés, que le dijeron, mira, no, mejor tú habla con Dios y déjanos saber lo que Él quiere decirnos a nosotros. Entonces creo que es mirando hacia atrás, otra vez citando el Antiguo Testamento, pero también mirando al presente en la persona y obra de Jesucristo, y otra vez una referencia al futuro, donde Jesucristo, el Hijo, el que habla por el Padre,
sigue hablando por el Padre y también un día es Él el que va a juzgar. Entonces hace esa referencia al Antiguo Testamento para que el pueblo, ¿verdad? El autor de Hebreos le está diciendo a los que están leyendo, conociendo la carta, le está diciendo a ellos, miren, no rechacen. ¿Por qué? Porque cuando miramos en realidad la carta a Hebreos, podemos ver que parece ser que varios de ellos estaban pensando de regresar al judaísmo. Digo, el judaísmo clásico en el sentido de que Jesús no era el Mesías. Habían presiones, el autor de Hebreo nos dice aquí también, ¿verdad? Muchos de vosotros o muchos de ustedes fueron echados a la cárcel, ¿verdad? Entonces habían presiones sociales, lo vemos en el libro de los Hechos también, con los judaizantes. Por eso creo que cuando habla aquí sobre Dios hablando, en otras palabras, no rechacen, no dejen de creer en Jesucristo. Y vamos a mirar esto, lo que es en los próximos episodios, que nos pueden ayudar a entender todo lo que en realidad tenemos en la persona y obra de Jesucristo. Wow, sí, pues eso que hablas es tan importante, el entender. Me acuerdo de ese pasaje en Éxodo, ¿no? Donde Dios quiere hablarle al pueblo de Israel y Moisés trae todos ahí a Monte Sinaí y habla con una voz así que suena como un trueno fuerte y sacude la tierra, y ellos tienen tanto miedo que dicen, no, mejor tú ve, Moisés, y tú habla con él, nosotros no queremos, mejor tú ve y sé nuestro mediador porque nos da miedo esa voz. Y aquí está diciendo, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, o sea, no vuelvan a hacer eso, porque ahora no necesitamos a un Moisés que va y habla por nosotros y nos revela al Padre, porque ya tenemos al Hijo, que es lo que estamos hablando, ¿no? Que el Hijo habla por el Padre. Ya tenemos a Jesús, que es el gran mediador, el profeta que ya nos ha revelado a Dios, que ya podamos tener acceso delante del trono de Dios de gracia por medio del sacrificio de Jesús. Entonces está aquí como una advertencia a Hebreos, ¿no? No lo rechacen, sino que aquí está la invitación de que todos pueden escuchar la voz de Dios por medio de Jesús. Pero eso también es increíble lo que mencionas del versículo 26, que también Él va a hablar en un sentido del futuro, que una vez más dice, haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo cuando venga Jesús, y va a hablar, va a juzgar por medio del Padre el juicio y la última palabra y revelación completa de Dios. Y anhelamos esa venida, pero también es también como un llamado a tener temor del juicio de Dios si no has puesto tu fe en Jesús. No hay tanto que podríamos hablar ahí, pero cuando decimos eso, yo creo que para terminar este episodio, estamos hablando de que Dios habla a través de Jesús. ¿A qué se refiere con eso usted, Doc? ¿Está hablando de que son las enseñanzas de Jesús que vemos en los evangelios, como el Sermón del Monte? Esas son las palabras de Dios. Está hablando de lo que hizo Jesús con sus acciones de sanar, de morir en la cruz, de resucitar. O está hablando de la obra que Jesús hace en nosotros, de la regeneración, y que ahora somos puestos nosotros en Cristo y somos nuevas criaturas en Él. ¿A qué se refiere cuando dice que Dios habla a través de Jesús? Yo creo que es todo lo que ha mencionado y más. En otras palabras, es la obra redentora de Jesús, tanto como el que murió en la cruz y resucitó al tercer día, pero también tiene que ver, luego vamos a hablar tú usaste la palabra mediador, vamos a hablar de Jesús como el sacerdote, ¿verdad? El sumo sacerdote mayor, que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo. Es el rol o el papel de Jesús actualmente, está intercediendo, pero sabemos otra vez y creemos firmemente en la segunda venida, que Él va a regresar y va a venir como juez. Entonces yo diría que es todo lo que está diciendo, porque nosotros, al ser creyentes, somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Somos parte del pueblo de Dios. Somos los redimidos que
fueron redimidos por la sangre del Cordero. Y todo eso lo vamos a mirar aquí en otros episodios aquí. Y hay mucho trabajo que hacer, y mucha profundidad en todo lo que acabas de mencionar. Sí, es como dices, Doc, apenas estamos empezando con esa serie, entonces espero que esto haya sido una buena introducción y vamos a seguir. Hay mucho más que podríamos decir, pero vamos a guardarlo para diferentes episodios y vamos a seguir hablando sobre Hebreos. Y por eso siempre animamos a todos a que busquen a Jesús en la palabra, que estamos conociendo a Jesús a través de la Biblia, porque vemos que Dios nos ha hablado a través de Jesús y vemos aquí su vida, sus palabras, sus acciones en los evangelios y todas las escrituras que nos revelan a Jesús más. Entonces, gracias a todos por escuchar este episodio, por compartirlo con otros, dejar ahí su reseña, ayuda mucho que este contenido pueda alcanzar a más personas y nos vemos en nuestro próximo episodio para conocer más a Jesús a través de la Biblia. Gracias, Doc. Bendiciones, Elliot. Muchas gracias otra vez.